Y cuando quieras, Isabel Jerez, letrada del Colegio de Abogados de Zaragoza, adelante. Vale, pues muchas gracias. Buenos días a todos y todas que estáis escuchando. Espero explicaros los procedimientos. Suelen ser un poco tediosos, pero bueno, voy a intentar hacerlo, dar unas pinceladas para que todos tengáis un poco un conocimiento de todos ellos y luego pues dejar un espacio de tiempo por si tenéis dudas o queréis que entremos a matizar más algún tema. He preparado un PowerPoint que vamos a ver si lo puedo compartir para que podáis ir siguiendo. Uy, todavía no. Vale, te paso vale, paso la utilidad esta y ahora te saldrá lo de la clave, la pestaña de compartir. ¿Te ha salido? Vale, sí. Eso. Os he dicho que era a través del archivo. Vamos a ver. Yo lo tenía por aquí. Aquí. Vale. Vale, perfecto. Se ve perfectamente. ¿Se ven? Vale. Perfectamente, Bueno, sí. pues vamos allá. A ver. Pues eso, os voy a hablar sobre los procedimientos ¿Da? sancionadores Sí, sí, y sí. las sanciones tal y como se me ha solicitado. Aquí os he dado una indicación, pues bueno, donde están regulados estos procedimientos sancionadores, que todo está fundamentado en la Ley Orgánica de Extranjería, que se llama sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integridad social. A partir de ahora, Ley de Extranjería o Ley Orgánica de Extranjería, pues es una ley orgánica, y luego pues el reglamento que la desarrolla. Tres tipos de procedimientos: ordinario, preferente y simplificado. Los que más se utilizan, pues el ordinario y el preferente, pero os vamos a ver los tres. A ver, así. El procedimiento ordinario, bueno, todos los que sois funcionarios, muchas lleváis actos, o sea, resolvéis o tenéis en vuestra mano actos administrativos, pues todo tiene esa base. El procedimiento se comienza con una fase de instrucción. Aquí va a ser generalmente pues, agentes de la Brigada de Extranjería los que van a determinar, pues hayan tenido conocimiento de una serie de hechos que pueden ser constitutivos pues, de la infracción de una infracción de las reguladas en la Ley Orgánica de Extranjería. En este caso, cuando ya pues, tienen indicios y pruebas de lo que pueda haber ahí, se va a iniciar un expediente de procedimiento sancionador. En este caso, dentro del procedimiento ordinario, se hace a través de un acuerdo de iniciación que es notificado al interesado y se le va a dar un plazo de alegaciones y proposición de prueba por 15 días. En este acuerdo de iniciación nos van a decir que nos van a recordar que si no se presentan alegaciones, el propio acuerdo se va a tener como propuesta de resolución y ya se va a pasar directamente al órgano competente para resolver. Como digo, además de nuestras alegaciones, podemos hacer una proposición de prueba. Si es admitida esta proposición de prueba por el órgano instructor, pues habría un periodo de prueba que puede ser su duración entre 10 y 30 días y incluso de oficio si se considera por el órgano instructor que es necesario hacer algún otro tipo de prueba, pues atendiendo a las alegaciones que hayamos realizado. Igualmente, si puede recabar información de otras administraciones públicas, siempre van a mirar, por ejemplo, el registro central de penados para ver si hay antecedentes penales. Y una vez que ya ha finalizado la fase de instrucción, se va a resolver, se va a dictar la propuesta de resolución por el órgano instructor, del cual se nos va a dar trámite de audiencia. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos otra vez 15 días para presentar alegaciones. Después, una vez que hayamos presentado las alegaciones o se ha finalizado el plazo, pues ya va a pasar a la fase de resolución, que yo he denominado así. ¿Esto qué significa? Que el órgano instructor va a dar traslado al órgano competente para resolver pues, el expediente junto con la propuesta de resolución. En caso de Zaragoza, el órgano competente es el subdelegado de gobierno en Zaragoza. En caso de comunidades autónomas uniprovinciales, pues ya es el delegado de gobierno directamente.
el órgano competente para resolver tiene posibilidad de ordenar actuaciones complementarias, pues cuando crea, viendo todo el expediente, que es necesario para llegar a una resolución acorde y bien valorada y en derecho. En este caso, si se realizan estas actuaciones complementarias, nos van a dar traslado de las alegaciones al interesado por plazo de 7 días. Yo me pongo en ese lado porque como siempre voy a estar como letrada, pues voy a ser la que vaya a hacer esas alegaciones. Es importante porque este periodo de actuaciones complementarias, alegaciones, va a suponer la suspensión del plazo para resolver que tiene la Administración, que más adelante veremos que también es importante. Finalizará el procedimiento pues, con la resolución, como todas las resoluciones, como todos los actos administrativos, tiene que estar valorada, o sea, motivada, perdón. Se tiene que basar en los hechos que se han recogido en la fase de instrucción, en la propuesta. No se pueden incluir otros hechos distintos y, eso sí, se puede hacer una valoración jurídica distinta. El órgano competente para resolver puede valorar que se está cometiendo una infracción distinta a la que proponía el instructor. ¿Qué ocurre con esto? Si la comisión, o sea, si el hecho que se entiende cometido determina en esta valoración, esta asunción, que la infracción es mayor, nos van a tener que dar traslado. Al interesado se le va a dar traslado para que presente nuevas alegaciones, porque claro, si no, crearía indefensión. Contenido obligatorio, pues como todos los actos administrativos que ponen fin a, bueno, y aunque no pongan fin, van a tener que determinarse cuáles son, a concretarse los recursos, que en este caso, pues igual para todos los procedimientos, va a ser, como pone fin a la vía administrativa, el recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. Y si no, pues el recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contencioso administrativo en el plazo de 2 meses desde la notificación, en ambos casos. El órgano competente, recurso de reposición, será el mismo órgano que nos resuelve y pues los juzgados contenciosos administrativos del lugar donde se haya resuelto o sea, se ha dictado la resolución. O sea, si es en Zaragoza, pues serán los juzgados contenciosos administrativos de Zaragoza, con independencia de que el expedientado tenga domicilio o determine su domicilio en otro lugar. Plazos de interposición también se tienen que establecer, se tiene que recoger en el contenido de la resolución, como os digo. Continuamos. Esto lo acabo de explicar. Fin de ordinario. ¿Qué le pasa a esto ahora? Estamos para en el mismo sitio. Ay, vale, perdón. Que me he equivocado de icono. Ah, sí. Perdona, haz esto que no estoy yo muy dicha en las tecnologías. Vale, entonces continuamos con el procedimiento preferente. Aquí realmente el procedimiento es igual que el ordinario, pero lo importante es que se reducen notablemente los tiempos. Los tiempos para alegaciones, el tiempo para resolver es el mismo, de 6 meses para la administración. Fase de instrucción igual. El periodo de alegaciones y proposición de prueba se reduce a 48 horas, lo que supone en la práctica pues que muchas veces no tengas posibilidad de realizar no ya unas alegaciones, sino documentar lo que tú estás explicando sobre la situación personal del interesado, del expedientado. El periodo de apertura de prueba, en caso de que se haga, será solamente por 3 días, lo demás exactamente igual. Y luego la propuesta de resolución, si hemos presentado alegaciones, nos van a dar traslado como dentro del trámite de audiencia para presentar alegaciones, que también van a ser 48 horas. Aquí en la práctica, como realmente sí que habrán pasado unos días, pues nos da tiempo de contactar con el cliente, de poder que nos dé, o sea, que nos dé más documentación para poder fundamentar realmente nuestras alegaciones. La fase de resolución es igual. Se va a dar por parte del órgano instructor la propuesta de resolución junto con el expediente completo y resolverá, pues en caso de Zaragoza, también el subdelegado de gobierno. La resolución tiene que tener los mismos contenidos que ya hemos referido. A ver si ahora no lo hago mal. Vale.
Os preguntaréis entonces, ¿cuándo se utiliza un procedimiento u otro? El procedimiento preferente, os he puesto aquí los supuestos, que bueno, no los voy a leer porque ahí tenéis la posibilidad, son todas de la Ley Orgánica de Extranjería, donde está regulado, y me voy a parar en los dos últimos, que son los que más incidencia se puede tener en la práctica habitual que os pueda llegar. El último, el artículo 53.1a, que es el supuesto de la irregularidad de estancia, de estar en España, en territorio español, de forma irregular, o sea, no tener autorización de residencia y tampoco visado de estancia. Entonces, en caso de que el instructor considere que hay riesgo de incomparecencia por parte del extranjero expedientado al que se le ha incoado el expediente, o piense que va a evitar o dificultar la ejecución de la expulsión en caso de que se decretase la misma, o ya directamente represente un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, ya directamente el instructor va a iniciar el procedimiento, este tipo de procedimiento, el procedimiento preferente. También en el caso del 57.2, que es cuando el expedientado haya sido condenado por una conducta, o sea, por una conducta, un delito doloso, cuando se le haya impuesto una pena privativa de libertad superior a un año. Estos supuestos en la práctica pues son, desde nuestros servicios subimos a los centros penitenciarios y a veces pues hay internos que nos dicen, mira, ha venido pues de la Brigada de Extranjería y me han notificado este procedimiento, es el procedimiento preferente. Porque, bueno, en este caso pues incluso en ese momento están cumpliendo la condena. Ahora voy a explicaros pues, los elementos comunes a ambos procedimientos. Retomamos que se inician por el acuerdo de iniciación o la incoación del expediente, que también denominamos. Pues ahí está claro, tiene que aparecer la identificación de la persona, del expedientado, los hechos que se considera que pueden ser constitutivos de una infracción, de las reguladas en la Ley Orgánica de Extranjería, qué infracción presuntamente se ha cometido, se identifica el órgano instructor, el procedimiento que se abre, si es ordinario o preferente, y los plazos para alegaciones. También hay que expresar cuál es el plazo máximo para resolver, que en ambos casos son 6 meses. También se le informa del derecho a la asistencia jurídica gratuita, en caso de que no tenga medios económicos, derecho a intérprete. También es importante porque hay veces que según cuando se les el expediente, pues se acaban de llegar, no entienden el idioma y entonces es complicado. Bueno, primero que no entienden lo que les está pasando y luego a la hora desde el punto de vista letrado, para poder comunicarte con la persona y que te dé información para hacer las alegaciones, es muy importante el papel del intérprete. Consecuencias, también nos tiene que decir el acuerdo de iniciación las consecuencias de no presentar alegaciones. Y es que este acuerdo, como ya he dicho antes, se va a elevar a propuesta de resolución. También nos dirá la sanción que el instructor piensa proponer en caso de no presentar alegaciones. Pues ya es importante porque ya nos van a decir si es una multa, si es una expulsión, y en caso de que la propuesta sea la expulsión, sí que nos van a avisar también de que conlleva una prohibición de entrada no solamente en territorio español, sino también en todo el territorio Schengen. Y nos dirán por cuánto tiempo. Y por último, pues nos identificará cuál es el órgano competente para resolver. También se pueden adoptar medidas cautelares si en caso de que consideraran que fuera necesario el órgano instructor. Sobre las medidas cautelares, en ambos procedimientos se puede ordenar la aprehensión y decomiso de los bienes, efectos, instrumentos, vehículos que se hayan podido utilizar, todos los elementos que se hayan podido utilizar para la comisión de las infracciones. Os pongo aquí el caso del artículo 54.1b, y ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero os lo leo.
Por ejemplo, es el haber inducido, promovido, favorecido, facilitado con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina. Pues en ese caso, todo lo que se pueda o haber utilizado, pues se podría ya directamente como medida cautelar aprenderlo. También es importante y que es común a ambos procedimientos las comunicaciones que se hacen si la previsión es que se decrete la expulsión. Se va a comunicar tanto el acuerdo de iniciación como las medidas cautelares que en caso de que se adoptaran y también la resolución. ¿A quiénes? Pues a la embajada o el consulado del estado del que es nacional, el extranjero al que se le ha incoado el expediente y al Registro Central de Extranjeros de la Dirección General de Policía y Guardia Civil. En caso de que no se hubiera podido hacer la notificación a la embajada o al consulado, o que no haya embajada o consulado de ese estado, de ese tercer estado del que es nacional en España, pues entonces se comunica al Ministerio de Asuntos Exteriores. Seguimos con los elementos comunes. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de, pues, de defender de defender los intereses de la persona expedientada. Es la caducidad. Y es que la Administración tiene la obligación, o sea, tiene 6 meses para tramitar el expediente. Desde el inicio, desde la fecha del inicio de la incoación del expediente, hasta que la resolución es notificada al interesado. Si han transcurrido más de 6 meses, pues podremos argumentar la caducidad del procedimiento y entonces pues esa resolución será anulada. También son importantes, aquí lo tenéis puesto, pues el tema de la prescripción de la acción para sancionar, porque bueno, pues hay plazos, no se puede iniciar el expediente, el procedimiento sancionador en cualquier momento, sino que se van a tener en cuenta estos plazos. Y también son importantes pues la prescripción de la sanción, en caso de que nos hayan impuesto una sanción, cuando se puede ejecutar, pues siempre va a haber unos plazos que si se transcurren, pues la sanción no se va a poder ejecutar por parte de la Administración. Importante en este caso, en los temas de expulsión del territorio, para comenzar a computar este plazo de prescripción de la sanción, deberá haber transcurrido el plazo de prohibición. Una vez transcurrido, si por ejemplo nos han expulsado y nos han puesto 5 años de prohibición de entrada, pues una vez que hayan transcurrido esos 5 años, tendremos que contar el plazo de prescripción y después ya pues podremos entrar o bueno, si no nos hemos ido, si la persona pues ha tenido ahí, se ha quedado en España y no la han podido expulsar, pues entonces ya no se podría hacer, no se podría ejecutar. Y ahora vamos con las diferencias entre ambos procedimientos, que ya pues algunas ya las he hecho referencia. Los plazos, como habéis visto, son muy inferiores en el plazo de alegaciones, en el preferente. En el ordinario no es necesario asistencia letrada, es opcional. El ciudadano extranjero puede hacer las alegaciones él mismo y cuando se le notifique, se le notifique la incoación, no es necesario que haya un abogado, sin embargo, en el procedimiento preferente sí que es necesario. En muchos casos, la práctica habitual, cuando estamos de guardia en guardias de extranjería, pues es entonces cuando nos llaman de la brigada de extranjería que quieren notificar a un extranjero la incoación del expediente porque previamente ha sido detenido por la presunta comisión de un delito. En estos casos, pues el abogado especialista en extranjería le va a asistir en este procedimiento preferente, procedimiento sancionador. También es muy importante esta diferencia y es que en el procedimiento ordinario existe un periodo de salida voluntario. Cuando hay un decreto de expulsión dentro de este procedimiento, se le va a dar un plazo al ciudadano extranjero para que voluntariamente se marche del país, salga de España. Salga de España y se vaya a su país, ¿vale? Entonces, si lo comunica, lo tiene que comunicar o en frontera, la policía de frontera, o una vez que llega a su país, en la consulado o embajada españoles en ese país.
Esto es importante, ¿por qué? Porque si lo hace así, la prohibición de entrada desaparece. Que claro, luego pues puede volver a España o cualquier otro estado de la Unión Europea, siempre por medios legales, pues podrá entrar y no, nadie le va a prohibir la entrada. Sin embargo, en el procedimiento preferente no existe este periodo de salida voluntario. Luego también es importante pues, el tema de las medidas cautelares. En procedimiento ordinario no se puede imponer internamiento de la persona expedientada, ¿vale? Y en el preferente, además del internamiento, pues se puede retirar el pasaporte, ordenar la presentación periódica en la brigada de extranjería, la residencia obligatoria en un lugar determinado, esto pues a criterio del órgano instructor. Y también si hay otras medidas cautelares que puedan ser solicitadas a través de la autorización judicial previamente, o sea, que sean aprobadas por la autoridad judicial. En el procedimiento ordinario no hay comunicaciones, salvo que se decrete la expulsión. Y en el acuerdo de iniciación, en el procedimiento ordinario, se puede optar por el reconocimiento de hechos. ¿Qué es esto? Cuando la sanción es una multa, pues según la aplicación de, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, el artículo 85, establece la posibilidad de reconocimiento y eso conlleva pues unas reducciones de la multa en el caso de que estemos hablando de sanción de multa, que en el procedimiento preferente pues no existe. Y luego el tercer procedimiento es el procedimiento simplificado. Bueno, yo lo he tenido que repasar porque realmente como letrada no lo he utilizado nunca. Y es que es para supuestos en los que la infracción, el hecho cometido o por el que se incoa el expediente son infracciones leves que están reguladas en el artículo 52. Un ejemplo de infracción leve es cuando un extranjero tiene autorización de residencia, por ejemplo, se le caduca y tiene que renovarlo. Y no lo hace en el plazo legal establecido en el reglamento. Entonces, sí que se le da una opción de que en los 3 meses siguientes a la caducidad pueda renovarlo, pero cabe la posibilidad de que se le incoe un procedimiento sancionador. Es este tipo de procedimiento simplificado. El plazo es más breve para resolver, en lugar de 6 meses son 2 meses. Y bueno, también el periodo de alegaciones es inferior. Tiene como son 10 días. Tiene como especialidad que se puede incoar a través de una denuncia por un agente de la Policía Nacional. En este caso, la denuncia debe ser entregada al ciudadano y como nota, si algún, no sé si sois a lo mejor trabajadores sociales o que os llega algún, así con esta preocupación, el hecho de firmar la denuncia no significa que estén aceptando o que estén de acuerdo con ella, simplemente la firma es recepción, porque algunas veces pues muchos están preocupados, es que he firmado, ¿qué ha podido pasar aquí? ¿Qué significa? Pues es simplemente que tú comunicas, o sea, dices que te las están entregando. En caso de que los hechos, una vez examinados por el instructor, considerara que la infracción es superior, o sea, grave o muy grave, pues se transformará en procedimiento ordinario y darán de nuevo traslado al interesado para alegaciones por 5 días. Lo demás es lo mismo. El procedimiento es igual, traslado a la autoridad competente de la propuesta de resolución para resolver. Será firme en vía administrativa, el sistema de recursos es el mismo y la ejecutividad es inmediata, como todas las resoluciones administrativas, salvo que se acuerde la suspensión. La sanción va a ser una multa, ya que sí que existe un periodo voluntario de pago de 15 días. En caso de que transcurrido el plazo pues no haya pagado el ciudadano sancionado, pues se emite un certificado de descubierto que ya es título ejecutivo para iniciar el procedimiento de apremio. En caso de que tenga bienes o pues podrá ser embargado con el procedimiento administrativo común. Aquí os he querido hacer una especial mención a las infracciones sociales que están reguladas en el artículo 253 y 54
del reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería, porque tiene una especialidad y es que la incoación del expediente no va a ser por la Brigada de Extranjería, que es lo común, sino que va a ser producto de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En caso de que en su labor cotidiana pues, vean que es posible que se haya infringido estas infracciones sociales en materia de extranjería, van a levantar acta de infracción, ya sea inspector o inspector de trabajo, y entonces ya se va a notificar esta acta de infracción al interesado, dando un periodo de 15 días. El órgano que va a proponer va a realizar la propuesta de resolución va a ser la Jefatura de Inspección de Trabajo y Seguridad Social provincial, pues de la provincia en la que se encuentre el expediente. Y ya sí que el órgano competente para resolver, volvemos igual, en este caso en Zaragoza, pues será el subdelegado de gobierno en Zaragoza. Pero bueno, era pues una especialidad que a lo mejor generalmente pues no se da y está ahí. Y ya vamos con las sanciones. Las sanciones, la mayoría son multas y puede ser la sanción de expulsión. Respecto a las, bueno, he puesto aquí sanciones económicas, pues evidentemente son las multas. No he querido entrar aquí, si os interesa, pues en el artículo 55 establece la graduación según la infracción, según si son leves, muy graves, muy graves, y también hay horquillas, ¿vale? De una cantidad a otra. ¿Cuál va a ser el criterio, además del principio de proporcionalidad, el criterio que se va a tener en cuenta a la hora de determinar en la horquilla qué cantidad se impone? Pues va a ser sobre todo la capacidad económica del infractor. Y ahora vamos pues con Aquí me ha salido un poco extenso, pero he querido poner un poco todos los supuestos. Con la expulsión, que es en principio pues la sanción que más nos puede preocupar, ¿no? Y a un ciudadano extranjero que realmente lo que quiere es vivir en España, pero pues por las circunstancias que sean no ha podido acceder a la autorización de residencia. Os pongo aquí que en principio, como en las conductas tipificadas como graves, que son las del artículo 53.1, supuestos A, B, C, D y F, y también en las no muy graves, la sanción principal que nos dice el artículo 57 de la Ley Orgánica es la multa. Pero ¿qué pasa? Que nos dice que podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio, siempre aplicando el principio de proporcionalidad. Y aquí es donde, bueno, pues nos daría para una charla, para muchos más, explicar todo el periplo de sentencias, de cambios jurisprudenciales, de aplicación del derecho comunitario que nos ha ido pues yendo de un lado a otro. Sobre todo en los casos en los que son generales, que son los de mera estancia irregular, los del artículo 53.1a de la Ley Orgánica. ¿Cómo están ahora las cosas? Pues bueno, ahora, después de la interpretación que ha dado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por el hecho de que nuestra legislación nacional no es acorde con la Directiva 2008-115 de la Comunidad Europea, ha venido a decirnos que no se puede imponer la sanción de multa a un ciudadano de un nacional de un Estado tercero, que no es un Estado de la Unión Europea, por la mera estancia irregular. No se puede imponer una multa, o sea, porque es contrario a la directiva. La directiva de retorno no recoge esa opción. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa entonces? ¿Hay que expulsarlos a todos? Nos ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no, porque la mera estancia irregular no es suficiente para expulsar.
Para ello es necesario que concurran elementos agravantes o negativos en la persona, en la situación o en la conducta del ciudadano extranjero. ¿Qué nos ha llevado ahora en el devenir actual? Pues en los últimos meses a los expedientes de procedimientos ordinarios que se había propuesto la multa y no expulsión. La subdelegación del gobierno directamente nos está notificando las revocaciones o no la revocación, perdón, sino cuando están todavía en proceso, y esa era la propuesta, lo que están haciendo es el archivo del expediente, porque no hay elementos negativos y entonces no se puede expulsar, pero tampoco se puede poner multa. Bien, cuando ya directamente la propuesta ha sido de expulsión, pues nos tenemos que ir a los tribunales y luchar según las circunstancias de la persona en que no existen esos elementos agravantes. Y ahí estaremos. Si solamente es la irregularidad, pues los juzgados nos van a dar la razón y anularán el acto administrativo, el decreto de expulsión. Otros supuestos en el que nos van a decir nos van a proponer la expulsión, pues los del artículo 57 apartado 2, y es cuando el ciudadano extranjero haya sido condenado por una conducta dolosa que constituya delito, haya sido castigado con pena privativa de libertad superior a un año. Pone excepción si los antecedentes penales han sido cancelados. Claro, si el antecedente penal está cancelado, pues ya no va a haber causa. Esto es el supuesto en la práctica que os he comentado de cuando subimos al centro penitenciario. En este caso, pues también ha habido modificaciones jurisprudenciales de cómo se tenía que interpretar la privación de libertad superior a un año, y al final, pues bueno, aquí ha sido en perjuicio del lado del ciudadano extranjero, porque antes, siempre que estaban cumpliendo prisión de un año, no un año y un día, porque entonces ya era superior. Argumentamos el 57.2 y en los juzgados se anulaba el acto. Pero al final el Tribunal Supremo ha tenido en cuenta, ha determinado o ha interpretado la ley diciendo que se va a tener en cuenta no la pena en concreto, o sea, la pena que se le impone al ciudadano extranjero, sino la pena en abstracto. Con lo cual, si se le ha impuesto, se está cumpliendo una pena de prisión de un año o inferior, pero la pena en abstracto del delito que ha cometido es de un año, es superior a un año, pues no le van o sea, no nos van a anular el decreto de expulsión y van a mantener la expulsión. Otro supuesto que a lo mejor pues a veces lo comentas y a la gente le extraña, es que un ciudadano de la Unión Europea pueda ser expulsado. Y sí que son supuestos más restrictivos, pero sí que puede ser. Y es sobre todo en ciudadanos pues, que han cometido delitos. También muchos nos vienen para presentar alegaciones cuando todavía están cumpliendo la pena en el centro penitenciario. ¿Qué significa esto? Pues que un francés, un alemán, un rumano puede ser expulsado a su país, a Francia, Alemania o Rumanía, en este caso. Y no podrá volver a España ni a ninguno de los otros países salvo el suyo. Aquí os he explicado, os pongo pues la referencia legislativa, que es el Real Decreto 240 de 2007, que es la que regula todo pues las autorizaciones de estancia y residencia de los ciudadanos de la Unión Europea. Y también de aquellos ciudadanos que sean miembros de su familia y que estén en España, pues digamos, reagrupados, ¿no? Que les ha dado derecho a estar en España este miembro de la Unión Europea. Ellos tendrán pues la tarjeta de familiar de la Unión Europea. Os pongo aquí que en caso de residencia permanente, pues va a ser necesario que se prueben
la existencia de motivos graves de orden público o seguridad pública. Y en todo caso, también en el caso del 57.2 anterior que hemos referido, no se puede aplicar de forma automática. Siempre se va a tener que hacer una valoración. Hablo de residentes permanentes, ¿vale? También de larga duración en el caso del régimen general. Se va a tener que hacer una valoración, una ponderación, ¿no?, de los intereses que hay para que la medida o la sanción sea proporcionada. Entonces se tendrá que tener en cuenta la duración de residencia, la integración social, cultural del ciudadano en España, su edad, su estado de salud, su situación familiar y económica, lo que va a suponer esta expulsión tanto para él como para su familia, y también pues si tiene vínculos con su país de origen, porque hay veces que son ciudadanos pues que llevan toda la vida viviendo en España y que no tienen ningún familiar, no tienen ningún vínculo con su país de origen. Aquí os he puesto casos en los que no cabe expulsión, aunque sin privatizaciones, quiero decir. Luego siempre están las excepciones, ¿no? Son las reguladas en el artículo 57.5 del... He puesto reglamento, pero no es reglamento, es la ley orgánica, ¿vale? Y hay un fallo. En este caso, como veis, no se puede imponer la sanción de expulsión a los nacidos en España que hayan residido legalmente los últimos 5 años. Los residentes de larga duración, pues es la matización que os he explicado, que siempre va a haber ahí esa obligación de ponderación y de estudio y valoración. Y los que hayan sido españoles de origen o hubieran perdido la nacionalidad española. Luego también aquí pues puede ser casos que se nos pueden dar en los supuestos cotidianos que pueden llegar a vuestras oficinas. Son cuando son beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente que se las haya por trabajo, consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral ocurrida en España. Entonces no serán expulsados. E igualmente, si la prestación, lo que están percibiendo son perceptores de prestación contributiva por desempleo o son beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público con el objetivo de lograr su inserción o reinserción. Aquí a lo mejor pues también podríamos luchar un poco en los temas de estas personas que ya han cumplido la condena, que están intentando reinsertarse en la sociedad, pero que todavía no se puede cancelar los antecedentes penales. Como he dicho, hay excepciones. No se puede en los casos del 54 letra A, apartado primero, y tampoco aquellos que supongan una reincidencia en la comisión que en el mismo año pues les hayan abierto 2 expedientes. Entonces no podrá ser. Y en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea o sus familiares, pues también ocurre lo mismo. En principio, no se podría decidir la expulsión si llevan más de 10 años viviendo en España, los últimos 10 años anteriores, o si fueran menores de edad. En este caso, salvo que por interés superior del menor, se considera que es necesario que vuelva a su país. Pero existe la excepción, y es que haya motivos imperiosos de seguridad pública. En todos estos casos, siempre que hay ponderación pues de los intereses, van a entrar pues conceptos jurídicos indeterminados que existen en todas nuestras leyes y que pues hay la posibilidad de argumentar en contra de lo que nos pueda decir la administración. Consecuencias inherentes a la expulsión, que ya he hecho referencia anteriormente, pero que me apetecía que fuera más visual, y es que, claro, lo importante no es que te expulsen, porque puedes entrar por un sitio y salir por un sitio y entrar por otro. El problema está en la prohibición de entrada en territorio español y el resto del territorio Schengen. En los supuestos generales, pues esta prohibición no será superior a 5 años, pero si se ha considerado
o sea, la expulsión ha sido impuesta porque se ha considerado que el ciudadano extranjero supone una amenaza grave para el orden público, seguridad pública, seguridad nacional o para la salud pública, que se hablaba de los conceptos jurídicos indeterminados, pues se puede llegar a prohibir incluso hasta por 10 años. Aquí he querido poner también, porque también me ha parecido relevante, una especialidad para el caso de los ciudadanos europeos y sus familiares. Y es en el caso de que ya se haya decretado la expulsión y se haya ejecutado, pueden solicitar el levantamiento de la prohibición si han transcurrido ya 3 años. Entonces, alegarán, a ver, un segundo, alegarán motivos, o sea, habrá que alegar que ya no se dan las circunstancias por las que esas circunstancias que justificaron la prohibición de entrar en España. Esto es importante, pues, por ejemplo, para casos que a lo mejor se ha marchado un miembro de pues un progenitor y el resto de la familia se ha quedado en España. Y le han impuesto, pues a lo mejor una prohibición de entrada importante, pues 5, 6, 10 años, como hemos visto que es posible. Pues si ya han pasado 3 años de efectivos y ha cambiado la situación, pues la puedes solicitar. Igualmente es importante tener en cuenta, en este caso, en caso de ciudadanos europeos, que si el decreto de expulsión es definitivo, pero no se ha ejecutado la expulsión en los 2 años siguientes y se va a ejecutar, el órgano competente tiene que volver, tiene la obligación de comprobar y valorar si ha habido cambios en las circunstancias que dieron origen a la resolución, porque en caso de que haya habido esos cambios, pues también no se llegaría a ejecutar la resolución, la expulsión me refiero. ¿Cómo conseguimos que ahora voy a hablar un poco más de lo que son efectos prácticos, ¿no? Como letrados o que estamos con los intereses de la persona extranjera que se le ha impuesto la expulsión? ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo conseguimos que no se ejecute? Pues bueno, en algunos casos está previsto en la ley lo primero, la suspensión del decreto de expulsión. Como hemos dicho, podemos recurrir potestativamente en reposición. Ahí podemos solicitar la suspensión de la resolución. Y aquí, en aplicación del régimen general, o sea, la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común para las Administraciones Públicas, nos lo regula el artículo 117 y además establece uno de los pocos casos que existe el silencio negativo en estos supuestos, dentro de esta materia, me refiero. Si solicitamos la suspensión unida o a través de otro sí con nuestro recurso de reposición y en el plazo de un mes expresamente no nos han denegado la suspensión, el silencio es positivo, con lo cual vamos a tener ahí el arma para que no se lleve a cabo la efectividad de la expulsión. Igualmente, si nos hemos ido al contencioso administrativo directamente y no hemos presentado el recurso de reposición o nos han contestado en el plazo del mes y nos han dicho que no, pues podremos pedir medidas cautelares dentro del procedimiento contencioso administrativo. Igualmente. Hay una especialidad en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea que está recogido en el artículo 17 del reglamento que lo regula y pone igualmente expresamente que no se podrá, si se solicita como medida cautelar, no se podrá producir la expulsión hasta que no se decida. Y luego pone, también nos dice una excepción, y es que no se puede suspender la expulsión si ya ha habido una resolución anterior, o sea, si la expulsión se basa en una decisión judicial anterior, si ya ha habido recurso judicial, o sea, recurrido vía judicial y nos han dicho que no, y volvemos con los motivos imperiosos de seguridad pública. Tampoco nos van a dejar o nos van a aceptar la suspensión. Sí que existen otros supuestos en los que no se va a poder ejecutar la expulsión y es en el caso de que el ciudadano extranjero solicite protección internacional.
que toda solicitud de protección internacional nos va a suspender la ejecución de la expulsión hasta que si nos inadmiten a trámite, pues ahí ya se para, o hasta si nos la han admitido a trámite o ha pasado el mes para la comunicación de la inadmisión y no nos lo han notificado, pues está la resolución. Nos puede chocar, ¿no? Porque pues si lleva un tiempo en España, se le ha abierto un decreto, o sea, un coado, una expulsión y ya tenemos el decreto, ¿cómo vamos a solicitar protección internacional? Bueno, pues sí que cabe la posibilidad, porque a lo mejor, pues imaginaros que en el país de origen al que se le va a expulsar, la situación política pues haya cambiado, estén en guerra, o imaginaos ahora, por ejemplo, Afganistán, ¿no? Ha cambiado el gobierno, bueno, entonces sí que puede darse que haya motivos para solicitar la protección internacional. También cabe la posibilidad de que estemos ante personas enfermas que supongan un riesgo para su salud el trasladarlo a su estado nacional, ¿no? De origen. Entonces ahí también podríamos solicitarlo y con prueba pues nos lo aceptarían. E igual ocurre con las mujeres embarazadas que suponga la ejecución de la expulsión, suponga un riesgo para la gestación o bien para la vida o la integridad física de la madre. Esto está regulado en el artículo 246 del reglamento. He querido plasmar aquí que, bueno, que aunque tengamos un decreto de expulsión, no todo está perdido. ¿Por qué? Pues porque a través de los recursos vamos, que os acabo de explicar, vamos a ganar tiempo. Muchas veces el poner un recurso en estas materias no significa que lo vayamos a ganar. Sabemos que al final nos van a decir que no, pero es un derecho que tiene la persona a interponer, a acudir a la tutela judicial efectiva y nos va a dar tiempo. Nos va a dar tiempo que nos va a dar la posibilidad de regularización, o sea, de que esta persona pueda obtener una autorización de residencia. He puesto aquí no sé si, espero que no, pero bueno, los casos más que se me ocurren, pues imaginaros que lleva 2 años ya en España y ha estado trabajando, ya os habrán explicado, ha estado trabajando cotizando a la Seguridad Social, porque antes ha tenido autorización de trabajo, pues porque haya sido solicitante de protección internacional, porque ahora, pues porque tuviera su autorización de residencia y luego la perdió, no la pudo renovar. En este caso, pues podría solicitar un arraigo laboral. Igualmente, si ya lleva 3 años en España y tiene una oferta de trabajo por un año, bueno, con los requisitos, ¿no? Un año a jornada completa, pues podrá solicitar el arraigo social. Imaginaros pues igual que haya tenido un hijo que haya nacido en España y que por su derecho nacional, el derecho nacional de los progenitores, no se aplique el ius sanguinis y no les dé la nacionalidad. Entonces este niño va a ser español. Podrán solicitar los progenitores el arraigo familiar, en este caso el progenitor extranjero. Y luego he puesto también aquí otras situaciones, pues por ejemplo pues que tenga una relación de pareja, tanto pues que haya contraído matrimonio con un ciudadano español o de la Unión Europea, residente en España, o que sea pareja estable no casada. Y como tenemos registro en nuestra comunidad autónoma, pues se haya registrado como tal. Entonces podrá solicitar también la tarjeta de familiar de la Unión Europea. Y la última, que también está aquí, que ya os he referido anteriormente, pues que pueda solicitar protección internacional. En estos casos, la protección internacional nos la da directamente la Ley Orgánica de Asilo, pero en los demás, en los casos de arraigo social, os he puesto aquí que esto, si se abre un expediente de autorización y concurren todos los requisitos, el hecho de que haya una expulsión decretada y sea firme, no es óbice para que se cree la autorización de residencia, con lo cual supone la revocación de la expulsión. También os he puesto que está recogido en la ley orgánica
incluso en aquellos supuestos en los que se hubiera inadmitido a trámite por estar incoado el expediente, en estos supuestos que establece, pues ahora no lo he recogido aquí, pero creo que es la disposición adicional, no me acuerdo ahora, primera apartado cuarto, creo, bueno, de la ley orgánica, recoge los artículos, en los supuestos de los artículos que os recojo aquí, que son los de violencia, ha sido víctima de violencia de género, haya colaborado en el tema de tratas, haya sido víctima de tratas, o en el caso de los arraigos, que es todos estos supuestos que yo os acabo de comentar, pues sí que cabría la posibilidad de la revocación y de darle la autorización de residencia que haya solicitado. Con lo cual, como os digo, pues no todo está perdido. Y con esto, pues hasta aquí llega mi presentación. Quedan unos minutos para pues, que me puedan hacer preguntas o si quieren ha quedado alguna duda o incidir en algún tema, pues queda a vuestra disposición. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Vamos ahora por las preguntas. A ver, hay una que pregunta si se dan casos de solicitud de protección internacional para evitar la orden de expulsión. Está ahí la posibilidad. Hombre, a ver, solicitarlo porque sí, pues bueno, si te ves mal, yo, ¿qué quieres que te diga? Sí que lo haría. Pero siempre tiene que haber un fundamento, ¿no? O sea, para que haya avisos de prosperar, ¿no? La solicitud. Pero bueno, sí, es una opción. Es una opción porque directamente va a suponer que no se puede ejecutar la expulsión. Y visto cómo está en los plazos y como por lo menos un tiempo sí que va a poderse quedar en territorio español hasta que haya una resolución. Luego hay otra que dice que respecto a la caducidad, si no se puede notificar al interesado, cómo se establece ese control de los 6 meses y si sirven las comunicaciones en boletines oficiales. Sí, a ver, aquí nos tenemos que ir a procedimiento administrativo común, ¿vale? La ley 39/2015. Si consta el domicilio del interesado y se han hecho las dos comunicaciones en tiempo, o sea, ha ido el cartero, pues un día, luego ya no me acuerdo si son 24 horas, bueno, y luego el segundo intento es una franja horaria distinta al primero y no ha podido entregarse y luego se publica, pues a efectos de caducidad, no de notificación de la resolución, se tiene en cuenta o sea, el del intento, el primer intento. Yo creo que es así. A efectos de la caducidad, ¿vale? No ya de la notificación. A efectos de la notificación se tendrá en cuenta lo diré, la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Yo he tenido algunos asuntos en el que no constaba el domicilio en el acuerdo de incoación, cuando notifican al interesado, pues se tiene que señalar un domicilio a efectos de notificaciones, pero hay algunos casos en que pues no se hace. En este asunto que os digo yo, fue porque el señor acababa de entrar en España prácticamente y no sabía dónde iba a vivir. Se hizo las notificaciones a través de, pues eso, directamente de dictos, o sea, al boletín oficial porque no había. Y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón vino a decir que, a ver, que la Administración está obligada a intentarlo y que podía haber intentado averiguar el domicilio, que había opciones, no directamente a la publicación en el BOE. Eso tengo yo sentencias de clientes míos en ese sentido. O sea que es muy importante. Así se anuló la expulsión de esta persona. Luego hay otra que dice que respecto a la infracción social, si hay muchos casos incoados por la Inspección de Trabajo.
Pues yo solamente conozco uno de hace nada. Bueno, creo que fuimos ayer jueves. Sí, ayer jueves fui a Inspección de Trabajo a ver el expediente, a que me pusieran de manifiesto el expediente. En mi experiencia, los años que llevo en esta materia no la había visto nunca, pero fíjate, eh, sí que pasa, sí que pasa. En este supuesto era una, bueno, los hechos en principio se supone que son haber contratado a una persona extranjera que no tiene autorización de residencia ni trabajo. Ujú. Vale, yo tengo una pregunta. Hubo un tiempo que les comunicaban como una especie de pronto pago como las multas de tráfico. Sí, ¿Eso siguen haciéndolo o como? pues no, no por eso. Es que lo pensé poner todo, pero digo, "Buah, si empiezo a explicar todo esto, me voy a una hora más". Sí, porque empezaron por aplicar, que era, te hablo del año pasado, o sea, sí, aplicaban el artículo el artículo 85 de la Ley 39/2015. Y entonces le decían, oye, mira, usted está irregular, no hay nada más, pues le vamos a poner la sanción de multa, que es la principal, ¿no? Que es la primera que establece la ley. Entonces, como el artículo 85 establece para todos los procedimientos en general que si usted reconoce, pues se le va a hacer eso. Primero era un descuento, creo que era del 20% por reconocimiento de los hechos y 20% adicional por pagarlo así directamente, o sea, un pronto pago o algo así ponían. Sí. Eso el año pasado lo hacían. Pero claro, al decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no podemos imponer, o sea, que la Administración española no puede imponer la sanción de multa por la irregularidad, porque es contraria a la directiva de retorno, pues entonces yo tengo resoluciones de este tipo de procedimientos en el que, aunque el ciudadano había dicho, oye, mira, pues sí, que pago y ya está, les comunican el archivo del expediente por imposibilidad de aplicación, porque si no sería contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también ha adoptado el Tribunal Supremo, claro. Entonces sí. Y fue pues el año pasado, yo creo, los expedientes que entraron, fue así como diciendo, pero ¿esto qué es? ¿Cómo nos ponen aquí ahora? Mira, una rebaja y claro, la multa inferior creo que eran 501 euros y entonces pues 500, sí, ya no sé cómo, se te quedaba en 400 o algo así, claro, pues al final decían, va, pues si al final me van a multar, pues pago y es un poquito menos. Pero ahora está eso, no, ya no lo hacen. Lo que pasa que nosotros vimos algunas que lo que hacían era aumentar la multa. O sea, si la mínima es 501, como has dicho, normalmente pone máximo 600 y estas que les hacían la rebaja les ponían como de 1000, con lo cual al final Sí, les al quedaban final, como de ¿verdad? Sí, 500. tienes razón, tienes razón. Al final, bueno, pues recaudación. No. Sí, sí. Tal cual, sí. Vale, luego aquí hay una pregunta que cuando se expulsa a un ciudadano de la Unión Europea por un delito muy grave, ¿cómo se garantiza que no vuelva? Pues que, salvo que venga en avión, que le van a decir, no puedes. Pero si no hay fronteras, claro, es que en la práctica es complicado. No, yo creo que no se puede hacer. Luego los controles que hace pues la policía, ¿no? Cuando va, pues, bueno, ahora hace mucho que no lo hacen, pero cuando se iban a la estación, ¿no? Iban allí y a todo el mundo que parecía extranjero, pues venga, documentación. Y entonces había un montón de expedientes de expulsión. Ahora yo creo que ya, bueno, ya no lo hacen, pero no se puede, es que no se puede, salvo que vengan en avión, claro, que ahí sí que hay control de fronteras. En la Pues yo práctica, yo creo creo que que, no. sí, que ya no hay más preguntas. Pues oye, Ya es la hora además. nada, Bueno, muchas ahí he gracias por dejado todo. mi correo electrónico por si a alguien le surge algo luego, lo madura y dice, uy, esto no me ha quedado claro. Pues bueno, Muy bien. a su, Mandaremos la a su documentación y los disposición. vídeos a la gente.
Oye, pues Isabel, muchas gracias por todo, ¿eh? Nada, a vosotros. Gracias. Venga, nos Venga, un vemos. Hasta placer. luego. Hasta luego. Gracias, Isabel. Hasta luego. Directamente.